Muchas gracias. Ahí estamos. Ahí estamos bien. Gracias. Está bien, está perfecto. Hola, Corrientes, ¿cómo están? No se escucha, ¿cómo? ¿Qué? Muchas gracias, Corrientes. La verdad que estoy muy feliz de estar aquí en Corrientes. Tierra de coraje, tierra de valientes además. La pucha. Si hay valientes, y hubo valientes aquí en Corrientes. Me acuerdo el día que Tincho fue al Patria a invitarme, a combinar la fecha que íbamos a venir para acá. Yo estaba leyendo un libro de un correntino que ella no está más. Me lo había llevado su esposa al sur. Un libro que es Malvinas, una historia de Cacho Núñez, un mercedino, un correntino que peleó en Malvinas. Él, que ya no está entre nosotros, yo no lo conocí, pero en la dedicatoria del libro que su esposa me hizo me cuenta que, bueno, que me quería mucho, que me admiraba mucho y que quería que yo leyera ese libro. ¿Dónde está? Bien. Y una historia de coraje y de valentía. Ella no está más entre nosotros. Un hombre que integraba el regimiento 12 de Infantería General Arenales, el que recibió honor por parte del enemigo, por parte de los ingleses, por su valor en el combate. Correntinos que pelearon por la patria con coraje y valentía. La verdad que es un libro muy emotivo, muy emocionante, que relata un momento muy particular de los argentinos. Ese coraje, esa valentía que como atributo de la personalidad siempre debe tener además un propósito, porque cuando el coraje y la valentía además se hace propósito, estamos frente a la organización y a la decisión política de transformar las cosas peleando lo que hay que pelear. Y esto es un poco lo que también me trajo aquí. Recuerdo... ¿Cómo? Recuerdo cuando un grupo de compañeros, de compañeras, militantes peronistas me fueron a ver al Patria allá por noviembre del 24. Noviembre fue del 24, si mal no recuerdo. Con Anita Almirón, la compañera que hoy preside el partido. Y con otros compañeros y compañeras. Me comprometí a que cuando el partido estuviera organizado, este partido que estuvo 16 años sin elecciones internas, un partido que estuvo más de 6 años intervenido y que finalmente pudimos organizarlo y convocar elecciones en la cual todos los compañeros que hoy ocupan lugares, espacios en el partido y los propios candidatos que van a ser sometidos a consideración de todos los correntinos y de todas las correntinas son el fruto de la decisión
de cada peronista que fue a votar ese día a las elecciones. No es poca cosa, créanme, en épocas de tanta fragmentación política. Y creo que esto que contaba Tincho de los 12 años en los cuales, como decía ese video, 600.000 correntinos y correntinas tuvieron electricidad, pero no solamente tuvieron electricidad, sino que además la podían pagar y les sobraba para comer, cosa que ahora no pasa. Porque quiero decirles que no solamente fue en Corrientes, no solamente fue Yacyretá, fueron más de 5.000 kilómetros de líneas de alta tensión. Cruzamos el país, anillamos y cruzamos el país. La energía eléctrica llegaba a Río Negro, a Choel. Atravesamos el resto de Río Negro, toda Chubut y todo Santa Cruz. Y anillamos todo el norte, el NEA, el NOA, y terminamos Yacyretá. Y lanzábamos satélites al espacio. Y los pibes en la secundaria tenían computadora, tenían una netbook. Y como decía una cosa que me impresionó mucho cuando lo vi en vivo y en directo por la tele, cuando la abuelita de Loan decía, sí, se llevaban a los chicos, pero cuando llegó Kirchner y trajo la UH, eso paró. Mamita. Fueron 12 años en donde creamos universidades en cada una de las provincias argentinas. Terminamos nuestra gestión con cada universidad en una provincia, de manera tal de que no tuvieran que irse al centro del país a poder completar una carrera. Lo que Tincho mencionaba, viviendas, rutas, obras de infraestructura, los salarios, porque lo que nunca me van a perdonar es que en esos 12 años y medio pudimos lograr los niveles de desempleo más bajos, pero también la participación de los trabajadores más alta en toda la historia del PBI nacional. Más del 50-50 que siempre tuvo el peronismo, la recuperación de YPF o la recuperación de las AFJP, o pagarle al fondo para que no nos digan cómo tiene que ser la política económica del país. Y que no nos vengan a contar del superávit. A ver, tuvimos superávit fiscal en el 2003, en el 2004, en el 2005, en el 2006, en el 2007 y en el 2008, hasta que se cayó el mundo. Hay algunos que se hacen los giles y se olvidan que en el año 2008 se cayó el mundo, además de la crisis que tuvimos con el campo, se cayó Lehman Brothers y nunca se volvió a recuperar el sector financiero en el mundo. Todavía hay remalazos. Y además, hasta que pudimos recuperar YPF, Repsol hacía negocio con las estaciones de servicio, negocio financiero, y no sacaba un metro cúbico de petróleo o de gas, con lo cual caímos en déficit energético y tuvimos que importar, que nos provocó el déficit fiscal. Vamos, cuéntenla completa la historia. Fueron 12 años y medio donde la gente llegaba a fin de mes, podía ahorrar, podía tener futuro, vivía en un país mejor. No en Disney, pero sí en un país mejor. Y era un cachito feliz. Era un cachito feliz cuando el fin de semana se podía ir a comer un cacho de pizza al restaurante de la esquina, y los que tenían un poco más de guita se podían ir a otro restaurante mejor, o podían cambiar el auto, o podían poner un aire acondicionado. No nos van a borrar la memoria, por más que quieran. Pero lo curioso de todo esto
lo verdaderamente curioso y novedoso es que después vinieron los que dijeron que éramos los deshonestos, que en esos 12 años y medio, Dios mío, éramos absolutamente... Vinieron ellos que eran los honestos y los transparentes. Desde que están los honestos y los transparentes en este país, la gente cada vez vive peor. Esto es lo que pasó. Y la verdad que también debemos hacernos cargo porque a esa derecha mafiosa y cínica que en el 2015 le prometió a los argentinos que no iban a perder nada de lo que tenían, que solamente venían a cambiar lo malo, que lo que estaba bien lo iban a dejar bueno. Manzana, querido, porque volvió el fondo, nos puso 45.000 millones de dólares que nadie nunca supo dónde están y ahora vienen 20.000 más, endeudados hasta acá. Hasta acá. También, porque no me voy a hacer la estúpida ni me gusta mirar para otro lado, la esperanza con la gente y de la gente cuando nos eligió en el 2019 y que desgraciadamente nos estuvo a las alturas. Y quiero decirle que no es la primera vez en la historia de nuestro partido, en la historia del peronismo, es que alguien llega en nombre de un proyecto colectivo y después lo transforma en una aventura personal. No fue la primera vez y seguramente no va a ser la última, pero tenemos que tener en claro que nuestra obligación como militantes nacionales y populares es la de no llorar sobre la leche derramada, sino de volver a organizarnos. Y en eso estábamos, en volver a organizarnos. Estábamos en eso, en volver a organizarnos cuando hace una semana atrás, anuncié oficialmente ante el desdoblamiento de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, una elección sumamente importante por su representación, no solamente cuantitativa y cualitativa, sino profundamente simbólica también, poner el hombro e ir como candidata a diputada en la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires. Anuncié eso y bueno, ¡ole! Empezaron que cómo va a ir, que cómo ella, porque de repente algunos dicen con esa estatura, de repente me hicieron recuperar estatura de estadista, ¿cómo va a ir? Miren, para los más jóvenes que seguramente no lo saben, en el año 62, Perón, viva Perón, claro que sí, viva Perón. Perón, en el año 62, desde el exilio, fue candidato a vicegobernador de Framini en la provincia de Buenos Aires. Por supuesto, no le aceptaron la candidatura, pero sirvió para que la gente pudiera identificar que Framini era el candidato de Perón. Miren, esto no es una obra de teatro ni una película en la que la estrella ocupa el primer lugar y después vienen los actores de reparto. La historia y el peronismo es otra cosa. Cada uno tiene que estar en el lugar que más sirve y donde mejor puede ayudar a la construcción de una organización política que devuelva al pueblo un poco de felicidad y un poco de bienestar. Pero bueno, salió el anuncio y se desataron los demonios.
y comenzaron a pedir desde todos lados que me metan presa. Eso es lo que uno lee. No hay que enojarse, no hay que enojarse, hay que estar atentos a que me metan presa. Digo yo, todo esto con editoriales que dicen, ay, no, está acabada, acorralada. Pero ¿y si estoy tan así? ¿Por qué no me dejan competir y entonces me derrotan políticamente? A ver, dale, a ver. Mirá cómo tiemblo. Dale. Resulta que como decía uno que ya no está, les voy a explicar lo que pasa. Resulta que como decía uno que ya no está y que era estrella televisiva, está vieja, sola y enferma. Lo dijo hace bastantes años. No importa, no. Ya no está. Ya Dios, bueno, nada. Y decía eso. Pero el poder, compañeros, compañeras, el poder económico hegemónico es muy inteligente. Mucho más que algunos dirigentes de nuestro propio espacio. Mucho más. Y como saben, y créanme, que es el único que no tropieza dos veces con la misma piedra. La piedra la tropezó allá por el 17, cuando en la elección parlamentaria del 17, pese a haber ganado la PASO que ocultaron y después ganaron la general, y decían, pero si ya le ganó un ignoto candidato que nadie conocía, para esto ya me habían iniciado juicio, me habían sentado en el banquillo de los acusados, y él, 21 de mayo del 2019 como lo hicieron, me sentaron en el banquillo de los acusados. El problema fue que 3 días antes le habíamos cambiado el escenario, armando el frente de todos, en el que agrupé a todas las fuerzas que se habían dispersado desde el peronismo y del panperonismo para presentar batalla. Y presentamos batalla y vencimos porque había estrategia, porque había convicción y porque había proyecto colectivo. Después, ya sabemos, por eso, Tincho, vos que vas a ser gobernador de esta provincia, es muy importante que todos los compañeros y no compañeros, tus vecinos que te acompañen, tus comprovincianos que conformen tu equipo, estén imbuidos de un proyecto colectivo, de darle felicidad y mejor vida a los correntinos y a las correntinas. Esto no está para proyectos individuales, ni para genios y salvadores, sino para gente que cree en lo colectivo, en que es posible construir codo con codo y esfuerzo con esfuerzo. Y entonces, ahora vienen con esto pensando además, porque esto es lo curioso, ellos creen que en el 19 volvió Cristina. No entienden nada, porque son vivos, pero como son gorilas, no entienden. Son vivos, los que son gorilas no entienden. En el 19 no volvió Cristina, volvió el pueblo, que querían tener una vida mejor, que querían mejores salarios, que le alcanzara la plata para pagar la luz y el gas, volver a tener esperanza. Y siempre, y podrán meterme presa a mí, no importa, me podrán meter presa. El mes de junio es un mes tremendo para el peronismo. El lunes que viene vamos a organizar en el partido un homenaje a los fusilados del basural de José León Suárez. Se van a cumplir 69 años y el otro lunes
Se cumplen 70 años de los bombardeos a la plaza. Nos han bombardeado, fusilado, torturado, desaparecido, echado de los aviones. Me gatillaron en la cara porque me quieren presa o muerta. No se dan cuenta que en definitiva lo que nunca van a poder evitar que vuelva es el pueblo, que tiene una identidad y que tiene una historia en la República Argentina, y que hay una clase media que quiere vivir mejor, y que hay trabajadores que quieren ganar un buen salario, y que hay gente que quiere poder volver, mandar a sus hijos a la universidad para que progresen, porque hay movilidad social ascendente. Esto es lo que pasa. Creen, como creyeron, que echándolo a Perón 18 años se iban a olvidar. ¿Cómo la gente se va a olvidar de que hay que comer 4 veces al día? ¿Cómo la gente se va a olvidar que quiere que sus hijos tengan un futuro y sus nietos también? ¿Cómo la gente se va a olvidar que necesitan remedios para los jubilados del PAMI? ¿Cómo la gente se va a olvidar que tener un hijo discapacitado no puede ser una maldición de Dios, energúmenos y bestias que les dicen a la gente que el Estado no tiene la culpa de que tengan un hijo discapacitado? ¿Cómo se puede ser tan HDP, Dios mío? ¿Cómo? Esto es lo que estamos viviendo. Por eso, y creen además, porque se solazan en los programas de televisión si se la van a llevar en un patrullero, si la van a poner acá, si la van a exhibir allá. Pero ¿en serio creen que esto es? Creo que en el fondo los que tienen miedo son ellos. Creo que en el fondo profundo los que tienen miedo son ellos. Solamente la gente que tiene miedo, y odio trabaja de esa manera. Por eso quería venir hoy aquí a Corrientes, porque también es cierto, y esto, Tincho, tiene que hacerse carne también cuando seas gobernador. Hoy hay mucha confusión. Yo escucho a muchos hablar de federalismo y apenas son proyectos provinciales. Todas las veces que los argentinos vivieron bien, todas las veces que los argentinos tuvieron buenos salarios, no fue por mérito de ningún gobernador, sino por mérito de un proyecto nacional. A ver si se avivan, giles, de una buena vez. A ver si entienden que es necesario construir un proyecto nacional. Y así estamos con gente que vota cualquier cosa en el Congreso. Y ahora se les cayó la coparticipación y se les va a caer todo, y se los van a comer los piojos a los que creyeron que votando cualquier cosa tenían asegurada nada. No van a tener asegurado nada, porque esto es irremediable. Este proyecto político que no tiene plan económico es una remake bastante ineficiente de lo que fue la tablita de Martínez de Oz, la convertibilidad de Cavallo. Es como el yogur. Tiene vencimiento. La diferencia con el yogur es que no trae la fecha en la tapa, pero que se vence, se vence. No tengan ninguna duda. Que se vence, se vence. Este nivel de endeudamiento, este nivel de destrucción, este nivel de ineficiencia, porque además, permítanme decirles, son muy ineficientes en la gestión del Estado. Por lo menos hubo otras épocas, hubo otros modelos donde desde el Ministerio de Economía, más allá de que no se compartiera la política, había mucha eficiencia en las políticas. Y al que le quepa el sayo, que se lo ponga. Manga de burros y burras. Burras y burros. Nunca vi en toda mi vida como legisladora provincial o como senadora nacional o como legisladora o como diputada nacional
semejante nivel de brutez y de ignorancia como se escucha a diario ante las cámaras de televisión, en la cual algunos a los que pescaron, ¿vieron a ese periodista que lo pescaron infraganti? Cuando el mago del Kremlin le decía lo que le tenía que preguntar al León de Olivos. Dale. Y ese habla todavía frente a una cámara de televisión, hermano, porque además debes estar muy bien remunerado. Nadie, absolutamente nadie, acepta ese nivel de indignidad y de indicaciones sin estar remunerado. Así estamos en un país donde además muchos adelantaron las elecciones a gobernador en el año 2023 pensando que de esa manera podían ganar. El peronismo se quedó con muy pocos gobernadores. Pero yo quiero saber cómo van a hacer con el nivel de endeudamiento que hay si realmente no se cambia el modelo. No es solamente un problema de gestión. Él dice que no hay plata. No, no hay plata, Milei. Tu problema no es que no hay dólares. Y los que están en el colchón me parece que no te los van a sacar tampoco. Todo indica que esto no estaría sucediendo. Bueno, en definitiva, compañeros, compañeras, compatriotas, porque me parece que también me encantan esos apucay, me encantan. En definitiva, creo que es hora que repensemos y replanteemos esta necesidad que tenemos los argentinos, no solamente los peronistas, los argentinos, de pensar que es posible construir sin este grado de locura autóctona e inclusive aquellos que los presentaban a los amigos del norte, esos que no me dejan entrar a Estados Unidos. Mejor, mirá, ¿vieron lo que pasó la última semana, los últimos días? El genio que iba con la motosierra, Elon Musk, el íntimo amigo del otro que tenemos acá, del autóctono. Le dieron salida. Y le dijeron que además todas las industrias que tenía el tipo, los autos Tesla, los cohetes que mandaba a la luna, todo subsidiado, le dijo Trump, y lo echó. ¿Y qué le contestó Elon Musk? Lo trató y mandó un video vinculado a un escándalo global y mundial como fue el de corruptor de mujeres menores de edad y abusos que se suicidó en una cárcel de Nueva York, Einstein. El video circula por todo. Ese es el modelo, pero menos mal que no me dejan entrar a Estados Unidos. Gracias, papá. No me interesa. Y ese es el modelo. Ese es el modelo que nos quieren plantear a los argentinos. Vamos, anda. Muchachos, muchachas. Es necesario que volvamos a repensar un país en serio. No significa que no sepamos ni aceptemos que muchas cosas han cambiado, que ha cambiado la tecnología, que tenemos inteligencia artificial, todo lo que hay que hacer, pero no se hace un país cerrando el CONICET, diciendo que si sos médico, ¿para qué estudiaste si sabés que ganan poco? Ni cerrando el Garrahan. No, así no se hace un país. Créanme que así no se hace un país. Que hay que repensar un nuevo Estado más eficiente, que salga de los ministerios de cemento y vaya a la gente para articular en las comunidades, en lugar de tener cientos o miles de empleados adentro de una oficina mirándose el ombligo. Sí, claro que hay que cambiarlo para que ellos salgan a la calle y puedan articular
en políticas de acercamiento y fundamentalmente de solución de los problemas de la gente en los barrios, en la asistencia en los colegios, que los pibes tengan clase todos los días. Claro que tienen que tener clase todos los días y claro que cuando tenés que ir al hospital te tienen que atender y si te dan un turno te lo tienen que cumplir. Claro que sí, pero hay algo que es invariable, hay algo que es invariable y que es la identidad nacional, la historia, en definitiva los intereses de la patria. Y tenemos que saber que para defender los intereses de la patria necesitamos gente comprometida con su historia, no para cerrarnos. Hoy es imposible vivir en un mundo cerrado, hoy tenemos que abrirnos, pero cuando nos abrimos no es para agacharnos en posición indigna, no, cuando nos abrimos es para negociar de igual a igual, de par a par y siempre cuidando los intereses del pueblo. Eso es, en definitiva, lo que tenemos que volver a repensar. Bueno, me parece que me extendí demasiado. La noche está fresca. ¿Otra vez más? No. Yo creo que acá en Corrientes tenemos una magnífica oportunidad. No está bueno vivir en una provincia donde se roban un pibe. No está bueno, no está bueno, no está bueno, no está bueno. No está bueno todo lo que vimos por la televisión donde las autoridades mandaban a hablar con la tía, la prima, el hermano para ocultar lo inocultable. Para ocultar lo inocultable. Se llevaron un pibe y tenemos que, todos los correntinos y todas las correntinas, intentar construir una corriente mejor, una corriente que los contenga, una corriente que los cuide. La gente necesita que la cuiden, no que la maltraten. La gente necesita que la acompañen y le pongan la mano en el hombro, no que le rompan la cabeza. Por eso, muchas gracias Corrientes por esta tarde maravillosa. Gracias Tincho. Gracias a todos los compañeros y compañeras. Y sepan que es necesario aunar esfuerzos y pensar que nadie se salva solo. ¿Vieron ese magnífico, el Eternauta? Sí, lo deben haber visto todos, ¿no? Bueno, es eso. Nadie se salva solo. Todos necesitamos del otro. Tender la mano, empatía, solidaridad y construcción de un proyecto colectivo que contenga a todos los argentinos y a todas las argentinas. Muchas gracias, los quiero mucho a todos y a todas.